Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. En esta secuela del primer video, Influencia Bailey, voy a ahondar un poco en lo que Bailey influye en mí y a la vez una influencia que a la larga yo descubrí que fue una influencia de César Vallejo. No una influencia como tal, más bien una coincidencia. Que lo que ocurrió con el seudónimo que yo tengo como dibujante, como escritor, aún todavía no soy escritor, como escribidor. Yo tengo un seudónimo, aquí está mi gatito, Darwin, yo le digo Darwins. Saluda Darwins, se pone arisco. Entonces, empecemos con que en el video pasado no les conté que cuando yo comienzo a leer en esta biblioteca periférica en Comas, leía libros, pero empecé a devorar todos los del premio Nobel Vargas Llosa. Entonces, cuando yo termino los libros que hay ahí de nuestro premio Nobel, cuando culmino todo hasta algunos teatros, ensayos no había novelas, teatro, solo eso, porque cuentos tampoco había. Entonces todo el repertorio de Vargas Llosa no estaba. Pero lo que ellos tenían en la biblioteca lo leí todo. Al culminar, yo empiezo a leer, habían libros sueltos de Vargas Llosa, de García Márquez, de Isabel Allende y de Jaime Bailey. Cuando yo estoy cursando la universidad, el último año que yo deserté de la universidad, era un momento para mí muy frustrante jalar cursos. No era una universidad estatal, se pagaba una mensualidad, la cual mi madre tenía que ir pagando. Entonces cuando yo dejo la universidad me siento aliviado, uno por mí, porque sé que voy a hacer caso a mi vocación, y otro por mi mamá. Yo era consciente que ya no le iba a hacer gastar ese dineral que estaba gastando en mí. Pasaje, pensión de curso de inglés. También yo empecé a trabajar en ese tiempo, pero era una cosquilla al lado de todo lo que se tenía que pagar. Mis alimentos, mis pasajes. Yo no pagaba luz ni agua, era un mantenido. Entonces, en este último ciclo, el cuarto ciclo, el año 2015, hablo del mes de agosto y septiembre, en la biblioteca periférica yo empiezo a leer los libros de Jaime Bailey. Como yo estaba en la universidad, llevando inglés, mis cursos, y también trabajando part-time, pero yo lo hacía todo muy rápido. O sea, la tarea, o lo que supuestamente había, no supuestamente, lo que había que estudiar, yo lo hacía breve. O sea, que le daba una ojeada, cumplía la tarea, va a haber examen, va tal, no es que yo lo estudiaba así de lleno, sino que hacía unas leídas ya estoy listo, según yo. Y en el resto, que no era mucho, pero en el tiempo que restaba libre, me ponía a leer. Y en ese tiempo estaba leyendo a Jaime Bailey. ¿Qué libro? Recuerdo que en ese tiempo estaba leyendo No se lo digas a nadie y Los amigos que perdí. En Los amigos que perdí recuerdo que me llamaba mucho la atención la carátula. Porque en la portada del libro era una caricatura, pero obviamente la imagen hacía referencia a Jaime Bailey. Un señor con saco, alto, corpulento como es Jaime Bailey cuando salía en el francotirador, sus lentes a un lado y como un tipo melancólico, nostálgico, haciendo referencia al título, triste, pensativo por los amigos que había perdido. Pero antes de leer ese libro yo leí No se lo digas a nadie. Cuando yo leo No se lo digas a nadie, es para mí
fue el inicio de yo empezar a darme cuenta que la carrera que yo estaba estudiando era en vano. Era un, era una mala decisión de adolescente, una decisión a la locada, algo que me dejé llevar. Ahí me di cuenta de mis prioridades y de mis prioridades literarias en específico. Me di cuenta la gran traición o la gran cachetada que le metí a mi vocación al decir, no, 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 yo tengo que estudiar administración porque mi papá era un gran negociante, mis primos también están estudiando esa carrera. Entonces, al yo dejarme llevar por esos factores, traiciono yo a la literatura. No tomé en cuenta esa cosa que me apasionaba, esa cosa que yo esperaba ya terminar mis tareas para ponerme a leer, para ponerme a escribir. Y ese fue un gran descubrimiento que logro hallar al empezar a leer a Bailey, en especial con No se lo digas a nadie. Entonces, ¿cómo ingreso a esta universidad privada llamada Sede Sapiense? Queda frente a Senati en la Panamericana Norte. ¿Cómo yo ingreso a esta institución privada? Cuando yo estuve en quinto de secundaria, el último año del colegio, a mediados de septiembre o octubre, septiembre creo, una profesora nos trae como unas becas, pero ustedes saben que son unas becas comerciales, ¿no? Como que las universidades ya eh, mediante los colegios ya van captando estudiantes, alumnos, para que ni bien acaben la secundaria se vayan a sus universidades. Y como son universidades privadas y se pagan, para ellos es un negocio redondo. Entonces, no te engañan, pero con el gancho de que los mejores alumnos van a pagar menos, con ese gancho captan a esos alumnos para que al siguiente año ellos ingresen de frente a sus universidades y ellos tengan más alumnado y por ende más ganancias. Entonces, a mediados de septiembre, como les digo, una profesora que trabajaba en una de esas universidades privadas, en específico esta universidad Sede Sapiense, nos deja unas becas, pero no a todos. No, no, en el salón éramos unos 28 o 30 exagerando, no éramos muchos, 25 por ahí, porque algunos ya no venían. Y de esos 25 la profesora dejó las becas a 11 o 10 por ahí, solo a ellos. Y empezó a llamar, pero así con un gran con halagos, diciéndoles que ellos son los mejores del aula y que se merecen este premio, que no van a tener que dar un examen de admisión y simplemente van a ingresar. Sumado a eso, van a pagar menos que los demás estudiantes porque están en esto se llama, este nivel, esta categoría se llama tercio superior. Todos los colegios lo tienen. Son los alumnos que están en una jerarquía más alta que los otros, que no solamente están aprobados, sino que sus calificaciones están bordeando la excelencia. Entonces estos alumnos siempre merecen un regalo, ¿no? Entonces, por su parte, estas universidades privadas hacían eso, que te daban la opción de una beca, pagar con descuento y no dar examen de admisión. Porque si es cierto, son universidades privadas, pero también tienen examen de admisión. De ahí que sus exámenes de admisiones sean sencillos, sean más simples, más fáciles, es otro tema. Pero tienen por protocolo examen de admisión. Entonces, esta beca de tercio superior los exoneraba del examen de admisión. Y ya, pero en ese tiempo yo no lo veía así. Mi inocencia, en todavía no descubrí el mundo, para mí, un ofertón, ¿no? Me sentía halagado porque yo siempre he sacado diploma, gracias a Dios. Entonces para mí era un premio más.
y algo que me subía el ego. Me mantenía humilde, porque yo siempre he sido un chico temeroso, un chico que no alardea, un chico que siempre... Hablo del colegio, ahorita quizás haya cambiado, pero era un muchacho muy solícito. Cualquier cosa que me pedían, yo estaba para ellos. Entonces, eso fue en septiembre, pero en el mes de diciembre, los primeros días de diciembre, sí llega algo más formal, algo que tiene más peso. De la dirección llega el director llega a nuestra aula de quinto, y supongo que los demás quintos de secundaria, pero en nuestro quinto de secundaria, que yo era turno tarde, solamente había una sección. En la mañana estaban las demás secciones, que eran como 12 creo, pero en turno tarde solamente había un quinto grado, que éramos el quinto G, si no me acuerdo, o H. Entonces, el director personalmente llega y, como les digo, este sí premio, este premio sí tenía peso. Era un premio que sí significaba más que lo de la beca del tercio superior que nos habían dado en septiembre, pesaba más. ¿Qué era? La Universidad Mayor Nacional de San Marcos había regalado para el tercio superior exámenes de admisión gratis. Solamente eso, examen de admisión gratis. Y ustedes dirán, ¿por qué es un regalo? Porque el examen de admisión, ya sea, puede ser otra universidad nacional, UNI, Cantuta, Villarreal, la del Callao, la Universidad de Lima, todas esas universidades, incluyendo la San Marcos, el examen de admisión en ese tiempo costaba 350 soles. En dólares viene a ser $100 aproximadamente. Ahora, claro, ha subido. Quizás esté 400 o 500 soles. O sea, unos $150 por ahí. El examen de admisión nomás cuesta eso. Pero el, el gran logro, la gran recompensa es ingresando. Ingresando, la educación es gratis. Tú no vas a pagar ningún alquiler, te dan comida gratis. Quizás no es la mejor, no es la mejor alimentación, pero es gratis, te dan algunos beneficios de estudiantes. Y más allá de todos esos beneficios, estás en la San Marcos. La San Marcos es la decana de América, es una universidad muy prestigiosa. En la San Marcos solamente hay calidad y excelencia. Yo no puedo decir lo contrario. La San Marcos es una universidad muy respetada por toda América, y en Perú es un emblema. Es la meca de la educación. Por ende, ese era el regalo mayor, el de mayor peso. Al tener nosotros esa noticia, ya la beca para la universidad privada ya era un chancay de a 20, como decimos acá en Lima, a comparado de este regalo. Y al mismo, así como yo recibí el premio de la beca superior para la universidad privada, también recibo el examen gratis que me otorgaba la San Marcos. Yo cogí los dos. Di el examen en la San Marcos y no le hice ascos tampoco a la privada. Entonces, doy el examen, pero error, grave error. Aunque, si le soy sincero, tampoco es que me arrepiento. Es un error, sí, no les recomiendo, pero como le digo, es un error, si es un craso error, que no les recomiendo, pero hay que tener en cuenta que ahora con la cierta madurez que he adquirido de estudiar o abocarse a algo que te gusta, no hacer caso a familiares o gente que te dice, haz esto por dinero, estudia esto por dinero. No, esa no es la vía. Uno tiene que ser feliz y tomar su propia decisión. Claro que puedes recibir consejos, bienvenidos sean, pero uno tiene que saber elegir, y en ese tiempo yo no elegí bien. También me dejé llevar por lo que yo quería,
pero no me arrepiento. ¿Por qué? Porque, como le digo, yo no le hice ascos a ni una de las dos propuestas. Entonces, llega, llega el mes de julio, de mitad de año, pero de quinto, o sea, antes de acabar el colegio. Y en ese mes recuerdo que en vacaciones, con mi abuelita y mis hermanos, fuimos al Cerro San Cristóbal a pasear, fuimos a la parada militar, plaza de armas, porque eran fiestas patrias. Recuerdo que había un ambulantes que vendían exámenes de admisión. Yo no sabía qué era. Me acerqué, pregunté y me dijeron, ah, son folletos, costaba 5 soles nomás, 5 soles. Eran folletos de unas 10 páginas donde venían las 100 preguntas dependiendo de la universidad. Si tú comprabas de la uni, te venían las preguntas de la uni. Si de la Callao, la del Callao. Yo iba a entrar a San Marcos porque ya tenía el examen. No, aquí hay un otro error en que he caído. La propuesta del examen para dar gratis en la San Marcos no fue en diciembre. Fue en mayo, más o menos a comienzos del año escolar. O sea, yo ya tenía claro que iba a dar mi examen gratis. Entonces, cuando vamos nosotros a pasear y vemos esto, yo veo que están vendiendo exámenes así gratis, voy a preguntar de qué trata. Y me dicen, son folletitos donde están las preguntas y las respuestas correctas. Pero el señor me aclaró, me dijo, este es el examen anterior, o sea, del examen de marzo de ese año. Todos los exámenes de San Marcos o de las otras universidades, Uni, Villarreal, Cantuta, son distintas. No podemos subestimar a estas universidades. Estas universidades son las más fuertes del Perú. La PUC, la Universidad de Lima, son potencias de Perú. Entonces estas universidades no se dan el lujo de repetir un examen. Las preguntas jamás son iguales. Entonces me dice, este folleto te va a servir para adquirir aprendizajes, para adquirir conocimientos, pero no te garantiza el ingreso, porque el examen van a hacer las preguntas distintas. O sea, tú tienes que ya por tu parte estudiar y saber cómo se resuelve una fórmula, cómo se resuelve un problema, cuál es el concepto de tal tema que aborca. O sea, ese folleto solamente es una guía de lo que pasó el examen anterior. Y costaba 5 soles nomás. Yo lo compré y la primera semana yo lo leía con fervor, pregunta con respuesta, pregunta con respuestas. Y allí descubro que yo estaba más perdido que huevo en ceviche. Ningún tema de física o de matemática que había en ese folleto, yo no lo había llevado en el colegio. El profesor nunca nos había abordado alguno de esos temas. Ninguno. Y en cuestiones literarias ya era más profundo. Las preguntas eran más detalladas, de escritores quechuas, de escritores portugueses, italianos, alemanes. Las preguntas eran más ahondadas en su historia, más ahondadas en fechas, datos, características de esas etapas que nosotros habíamos llevado, pero muy a la ligera, muy resumido, muy en superficie, no tan profundo. Entonces yo estaba muy perdido, que a la semana le llegué a perder ese interés, dejé el folleto por ahí tirado y ni más lo vi. Entonces, en mi mediocridad, yo me aferré, yo dije, muy bien, doy mi examen en la San Marcos, lo doy, si ingreso, bienvenido sea, y si no, tengo la beca al tercio superior. O sea, no me quedo en el aire. No ingreso, bien, no hay problema, me meto aquí, donde no voy a dar examen de admisión y donde voy a pagar menos que los demás, pero sí voy a pagar mi mensualidad. Pero no me voy a quedar en el aire
Y mi mamá tampoco no va a querer que deje de estudiar. Mi mamá como sea va a pagar mi estudio. Entonces yo, normal, fresh. ¿Qué pasa? Que ingreso pues a esta universidad. Como se veía venir, no ingresé a la universidad privada, a la universidad diré de San Marcos, no ingreso. Doy una nota pésima. Me acuerdo que marqué a champazo, así muchas preguntas a mi intuición. Decía, esta puede ser correcta. De ahí leía, si eran números, ya a la suerte. Pero si eran preguntas de conceptos, de literatura, sí trataba de hacer la luchita, de decir, puede ser esta, puede ser esta. Y terminé de marcar todas las preguntas, que también si marcas una mala pregunta te quitan unos 5 puntos, creo. Bueno, y lo hice, saqué una puntuación muy baja, creo que 600, por ahí, 600. Y, y lo mínimo que para que tú ingreses tenías que sacar de 1000 para arriba. Y ya los que ingresaban incluso para ingeniería tenían que tener de 3000 para arriba, si no, no ingresaban. Yo saqué un pobre 600 y tanto, no sé qué, y marcando el champazo, que incluso pudo ser menos, pudo que había sacado 100 puntos, porque al marcar el champazo me podría condenar de haber respondido muchas falsas. Entonces, eh, no ingreso, me voy a la privada, estudio y en cuarto de secundaria es donde yo descubro que, en cuarto de secundaria, perdón, en cuarto ciclo descubro que esa carrera no era lo que yo quería, no era. Siempre fue la literatura, aunque si yo también a la San Marcos hubiera ingresado a la literatura, también hubiera sido una tortura porque también tienes que estudiar matemáticas y estudiar otras cosas que sí tienen que ver con la literatura, pero lo que a mí más me gusta es escribir, sinceramente. No desdeño la literatura quechua, la literatura medieval, la literatura de otros idiomas como la portuguesa, la inglesa. No lo desdeño, también he leído, claro, no en su idioma, traducidos, pero siento que claro que la universidad va a ser fabuloso, me abriría puertas, convenios. Sí podría hacer una carrera de verdad, un escritor ya de renombre, porque siento que tengo el talento. Si le soy sincero, ahorita esa idea la tengo descartada porque yo ya tengo 28 años. Ahorita no me puedo dar el lujo de estudiar literatura y de solamente estudiar. Yo soy una persona adulta que tengo que ver por mis gastos. Si estudio, ¿quién me va a mantener? Nadie está en la obligación de mantenerme. Y yo tengo que generar dinero. Por eso muchas veces he pensado que el día que yo estudie literatura quizás sea a los 40 años o si gano la lotería. Porque ahí sí no tendría problemas de dinero y me pondría a estudiar a comodidad literatura, ya sea en la Vida Real o en la San Marcos, que sé que son las universidades que enseñan literatura. Por mientras no, por mientras estoy generando dinero trabajando, como todo peruano haciendo patria. A lo que iba, cuando yo en cuarto ciclo de la universidad a la cual entró becado por tercio superior, a la cual no di examen de admisión, en cuarto ciclo, gracias a Jaime Bailey, porque en esa etapa empecé a leer a Jaime Bailey, el primer libro fue Los últimos días de la prensa y después cojo No se lo digas a nadie. Con No se lo digas a nadie, ese libro toca carne en mí, pero en el aspecto de la liberación de mi alma. Yo hacía muchas cosas por cumplir. Si yo estaba estudiando inglés, no era porque me nacía, era un requisito de la universidad. Si estaba trabajando, tampoco es porque me nacía. Si yo estaba trabajando, era porque mi mamá me habló y me dijo, si quieres demostrarte ser más responsable, ¿no? Porque mi mamá, ella solita podía pagar mi carrera. Yo no necesitaba, sinceramente. Me dijo,
para que, para ver tu madurez, consíguete un trabajo a medio tiempo nomás, no completo, de 4 horas nomás, y para que vayas agarrando experiencia. Porque recuerden que yo estaba estudiando administración, y en administración, muchos profesores nos aconsejaban que tenemos que, para ser un buen administrador, un buen gestor, uno tiene que saber la empresa desde sus raíces. Y qué mejor forma que empezar siendo empleado. La mayoría estudiaba, pero un grupo, como en ese grupo yo estaba incluido, ese grupo no trabajaba, solamente estudiaba. Entonces a ese grupo el profesor nos aconsejó: yo les recomiendo a ustedes que no están trabajando que comiencen a hacerlo, porque ustedes cuando sean administradores de empresa ya van a saber las bases de una empresa, tanto como subordinado, como un cargo más alto, de ahí como director o como jefe o como CEO. Entonces yo le comenté eso a mi mamá y mi mamá me dijo: sí, tú tienes que ya buscar un trabajo, mis. Y no era porque necesitara, como les digo. Mi mamá podía cubrir, solventar esos gastos, pero me dijo: sí, es mejor que si estés trabajando y ya vayas agarrando, tomando cancha de experiencia. Y así fue que conseguí mi primer trabajo part-time en una pollería. Entonces, ¿qué sucede con Jaime Bailey? En cuarto ciclo, cuando comienzo a leer a Jaime, en esa, justo en ese momento, yo ya tenía jalado 3 cursos del ciclo anterior, porque yo estaba en cuarto ciclo. En tercer ciclo, yo ya había jalado 3 cursos. Y en cuarto ciclo, yo estaba recuperando solamente un curso. 2 cursos sí lo dejé en stand-by y dije: es que eran muy fuertes, eran de matemática, cálculo y análisis. Esos cursos no los toqué. El que sí estaba yo tocando era contabilidad, me acuerdo que había jalado, ese curso lo estaba recuperando. Pero ni así, en el transcurso que lo estaba recuperando del cuarto ciclo, también solamente había aprobado el primer examen, el segundo examen lo jalé y ya estábamos entrando al tercer parcial. Cuando yo leo No se lo digas a nadie, yo descubro en mí una liberación, como repito, una liberación de hacer lo que me nace, pero lo que me gusta, o sea, lo que es mi vocación. ¿Y qué es lo que a mí me gustaba hacer cuando terminaba de hacer mi tarea, cuando había un poquito de tiempo libre así? Porque uno cuando hace su tiempo libre, busca un tiempo libre, hace lo que le gusta. Es imposible que tú busques tu tiempo libre para hacer algo que te da que te da flojera, que te llena de mal humor. Es imposible. Uno siempre busca sus tiempos libres para salir a pasear, escuchar música, para bailar, para pelotear, para ver tele. En mi caso era leer. Y en esos pequeños tiempos libres yo leía No se lo digas a nadie. Lo leía con gran regocijo. Era muy, sentía mucha satisfacción. Me sentía orondo al leer No se lo digas a nadie. Que no será una obra magistral, pero fue una obra que me liberó en ese sentido, en el sentido vocacional. Yo al leerlo, hay una escena donde me acuerdo que Jaime Bailey con un compañero de la universidad deciden dejar la universidad en la que ellos estaban y al salir en el frontis gritan fuerte a la universidad. No sé si alguien les hizo caso, solamente el guachimán creo que los botó a gritos. Y Jaime con su amigo le dicen: váyanse todos a la M o métanse su universidad al ya sabes dónde, para no completar la lisura. Así gritan ellos y fan, botan todos los papeles, sus mochilas y se van de la universidad. Y ahí Jaime Bailey, que el personaje no se llama Jaime Bailey, ¿no? Es un personaje ficticio, pero en la vida real él hizo eso. Y fue un momento de mucha liberación, mucha liberación. Y yo creo que ese fue el momento en que yo por fin decido dejar la universidad. Ya lo iba asimilando ya. Ya no podía estar yo en una universidad donde tenía muchos jalados, donde no me divertía, donde no me veía hacer eso de por vida, administrar una empresa, dedicarme a los negocios, no me veía.
Y previo a eso, un dato extra. Cuando extra. Ese mismo año que yo dejé la universidad, que fue en noviembre del 2015, unos meses atrás, hablamos de agosto, en ese mes recuerdo que yo, un amigo de promoción del colegio, me dice, me comentó sobre una tienda donde estaban vendiendo unas zapatillas de moda y de marca, pero a un precio de oferta. Me dijo, mira, esta zapatilla, me mostró la foto por WhatsApp, me dijo, esta zapatilla me está costando este precio, pero si te compras dos, te cuesta este precio. Y me dice, yo quiero comprarme, me dice, pero estoy buscando a alguien para juntar el dinero entre los dos y comprar la oferta, las dos a tal precio. Porque me dice, por unidad cuesta más caro, o sea, por par. Entonces, por dos pares salía la promoción. Entonces me dice, habla, me dice, entre los dos ponemos mitad mitad y nos compramos las tabas. Yo le ya, pues ya, y quedamos un día. Yo tenía mi dinerito porque estaba trabajando en part-time. Entonces, la tienda quedaba, me acuerdo, en el aeropuerto. No, no en el aeropuerto, pero cerca del aeropuerto. Había una tienda contigua al aeropuerto, ahí nomás pegadita. No recuerdo su nombre de la tienda. Y nos vimos, paseamos por ahí, conversábamos. Y recuerdo cuando estamos regresando, los dos vivíamos en Comas. Cuando estábamos regresando en la combi ahí con nuestras zapatillas ya de compras, él estaba estudiando en la universidad terapia física y rehabilitación, en privada también. Entonces, de la nada él me dice, eh, oh Giovanni, me dice, te voy a contar algo, me dice. Ya me dijo, ayer tuve un problema con mi mamá, pero tuve que decírselo porque ya no aguantaba, me dijo. ¿Qué pasó? Le digo. Me dice, he dejado la universidad, me dijo. Y yo me quedé frío. Y le digo, ¿qué pasó? Le digo, ¿no tienes plata para pagarlo? Y me dijo, no, no es eso, me dice. Eh, He decidido que voy a dejar de gastar mi tiempo, me dijo, en una carrera que no me suma, que no me llena, me dice. Lo mío es el periodismo. Y yo sabía eso, porque del colegio siempre hablaba de que él quería comentar los partidos de fútbol o estar en la cancha, así entrevistando a los jugadores, grabándolos, ser camarógrafo. Y cuando él entró a esta universidad, él se consoló porque era terapia física y rehabilitación. Entonces, esa carrera está ligada al deporte, al fútbol, porque son los terapeutas, ¿no? Los masajistas que cuando un jugador pues se lesiona o tiene una mala caída, ellos van y le hacen masajes o lo revisan. Pero él no quería eso. Él quería ser periodista deportivo. Y él me dijo que se estaba traicionando a sí mismo, que se estaba engañando y que lo que él verdaderamente quería estudiar era periodismo, periodismo deportivo. Y me dijo, ya he dejado la universidad, me dice, pero yo le he dicho esto a mi mamá, pero con la condición de que esta nueva carrera que voy a estudiar, yo me la voy a pagar. No quiero que ella me la pague, porque ella le está pagando terapia y rehabilitación. Pero él a dejarlo, él le dijo a su mamá, ya mamá, yo voy a dejarlo, quiero que aceptes mi decisión, pero tranquila, tú, la nueva carrera que yo voy a estudiar, tú no lo vas a pagar, yo lo voy a pagar. Y él me dijo, lo que ahorita he planeado es trabajar un año, no estudiar un año. Voy a trabajar un año parejo, voy a ahorrar todo en ese año para que al siguiente año ya pueda estudiar yo mi carrera de periodismo, pero con mi plata, de todo lo que he ahorrado en un año trabajando. Y yo le dije, wow, le digo. Y me acuerdo que me preguntó y me dijo, ¿y tú qué tal estás en la universidad? Yo, sí, estoy bien, le dije. Y luego ya él se bajó unas cuadras antes en la combi y luego yo me bajé, vivía más allá yo. Pero esa confesión siempre me dejó pensando de vez en cuando, ¿no? Y me causó gran admiración, o sea, su, la resolución que él tuvo, o sea, esa determinación para decir,
no, yo no me voy a conformar con estudiar esta carrera, porque yo no quiero esto, yo quiero esto. O sea, no es por ningunear la carrera de terapia y rehabilitación. Los que estudian eso por vocación, felicitaciones. Esa carrera es su pasión, es su vida. Pero para él no, para él su pasión era el periodismo deportivo. Y tampoco para él era periodismo, otro tipo de periodismo, periodismo político, no. Él era periodismo político, periodismo deportivo, diré. Entonces, eh, muchas veces yo pensaba en eso, yo decía, y yo al ver, yo decía, no, pero esto es momentáneo, digo, yo en un momento voy a revertir la situación, esas notas malas lo voy a probar y voy a seguir avanzando en mi carrera, ya está en cuarto ciclo. Y llega un día que yo llego a mi casa y estoy echado ahí, después de almorzar me tomaba mis siestas, estaba en mi cama echadita, así, relajado, descansando. En ese lapsus, uno a veces piensa tonterías, ¿no? Le vienen a la cabeza recuerdos o la mente máquinas sonceras, ¿no? Entonces me vino a la cabeza un recuerdo fugaz de cuando yo estaba en primaria. Y en primaria yo estuve en un colegio internado. ¿Qué sucede? Que lo que yo recuerdo es un día que me dio impotencia. Pero esta situación me ocurrió después repetidas veces. ¿Qué es lo que sucedió? Eh, recuerdo que creo que mi lápiz se rompió la punta. Y estábamos en clases de ciencia y ambiente. Recuerdo que nos estaban enseñando sobre el mundo marino o la fauna marina, o mejor dicho, la flora marina, pero todo lo que tenía que ver con el mundo marino. Y recuerdo que la profesora nos dictaba y nosotros escribíamos. Luego nos explicaba un poco del tema y luego nos dictaba otra vez, nos dictaba, luego nos hacía dibujar, en fin. Entonces, recuerdo cuando la profesora estaba dictando justo la flora marina, la punta de mi lápiz se quiebra y me quedé así en el aire. Y la profesora me acuerdo que estaba dictando la parte de y los musgos y los líquenes y tan. Entonces cuando se me rompe la punta del lápiz, yo me quedé así, pucha madre, saqué mi tajador, no lo he encontrado. Con mi tajador no sé si se había metido, no sé. Pero metí mi mano al pupitre, hacia abajo del cajoncito. No encontré nada, solamente estaba mi borrador. Disculpen, estoy con hipo. Entonces buscaba y salía mi regla. Saqué mi cartuchera, nada. Entonces, nada. Entonces yo recuerdo que en el colegio, pese a ser un internado, supuestamente todos tenían que tener sus útiles escolares, pero no era así. A veces a algunos se le perdía o no sé qué pasaba. Pero justo me habían pedido prestado mi tajador. No recuerdo quién tenía mi tajador, no recuerdo. Empecé a buscar por aquí, por allá y nada. Entonces empecé a hacer memoria, quién podía tener mi tajador. No llegué a saber quién. Perdonen de nuevo. Entonces no pude continuar escribiendo. Y cuando sucedía esto, lo único que te quedaba era terminar que la profesora dicte y después ponerte al día. Pedirle a un compañero, decirle, un favor, préstame tu cuaderno para escribir, ¿no?, lo que dictó la profesora. Por escribir. Entonces, no encontré mi tajador. Y creo que después de un rato un compañero vino y me devolvió mi tajador. Me dijo, oye, gracias, me lo puso.
pero ya no había escrito esa parte. Me acuerdo que a mi compañero de costado le pedí su tajador y me lo prestó y con eso tajé. Y después ya, no sé si en el recreo, no sé, me puse al día esa parte. Pero recuerdo que que ocurre esto cuando la profesora editó los musgos y los líquenes. Entonces yo la palabra musgos puse los, mus, la G y ¡pam! Se rompe mi lápiz. No llegué a, no llegué a completar la palabra musgos. No llegué a completar. Que si bien saben ustedes que los musgos y los líquenes son esas especies marinas, plantas marinas que crecen, creo que en las orillas o en lo más profundo del mar, creo. No sé en qué parte crecen. Pero no son animales. Son como plantitas que también son comidas por peces, por ya sean tiburones, ballenas o no sé qué tipo de animales marinos. Entonces, en eso que estaba yo echado tomando mi siesta en mi cama y pensando ese recuerdo que me vino, sentí una impotencia porque en ese momento no pude terminar musgos y líquenes. Y yo soy una persona muy ansiosa, ¿no? Entonces, a veces las impotencias que yo tengo siempre me quedan así pensando por días, así, ¿no? Y ese momento no fue la sección y estuve pensando a cada rato, por qué el destino fue caprichoso que no me dejó escribir musgos y me retrasé? Y a mí retrasarme me daba impotencia porque yo era siempre un alumno aplicado, quería estar al día en todo. Y retrasarme en algo era para mí desesperante. Entonces en mi mente empecé a repetir mentalmente la palabra como si fuera un trabalenguas, la palabra musgos, 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 musgos. Así como tonto, así como cuando terminas de comer te relajas, estás echado ahí, piensas así, ¿no? Musgos, musgos, musgos. Y mi mente me traiciona porque como que tu mente tiene una voz, ¿no? Entonces esa voz como que se traba la lengua, esa voz, irónicamente se traba la lengua y en una de esas que está repitiendo cada rato musgos, casi como si fuera una canción, musgos, musgos, no dice musgos. Esa voz se traba y en vez de decir musgos, adivinen qué pronuncia. Pronuncia musdo, no musgo, pronuncia musdos, en plural, musdos. Entonces, mi mente o yo detecto ese fallo de pronunciación mental, detecto, y me quedo ahí toda mi atención puesta en ese error. Entonces dije, ¿musdo? Me pregunté. Sabía que era un error, pero me llamó poderosamente la atención ese nuevo término. No es una palabra porque no existe, pero esa nueva pronunciación, esa nueva, digamos, palabrita o término. Al toque agarré mi celular y puse en San Google, en San Googles, musdo, musdo. Adivinen qué sale. Nada, no sale nada. Musdo sale. Entonces, tanta fue tan poderoso fue que me llamó mi atención que en ese momento solamente pensé y dije, esta palabrita lo voy a usar en uno de los libros que voy a escribir. Porque ya en ese tiempo, porque como les digo, yo cuando terminé la secundaria, yo ya estaba escribiendo una novela. Entonces, yo sabía que yo estaba estudiando mi carrera de administración, pero que yo siempre iba a escribir siempre libros esporádicamente, que ese iba a ser mi hobby. Así lo tomaba yo. Entonces, cuando yo decido cuando yo llama mi atención esa palabrita musdo, yo digo en ese momento, pero así a la ligera nomás, esta palabra musdo
lo usaré alguna vez. Y va a ser como un seudónimo, como un apodo así de alguien. Alguien que le diga muslo. Nada más. Y quién diría que 2 años más tarde lo usaría como seudónimo propio. Y tanto fue mi arrebato que decidí cambiarme en todas mis redes sociales como muslo. Muslo Yesmar. Lo, lo de Yesmar ya es otra historia ya. Y así fue como yo adopto ese término, ese seudónimo, ese nombre propio, Musto. Y por eso digo que es como una influencia vallejiana de César Vallejo, porque leí yo de que una de sus obras magistrales, Trilce, nace a raíz de que él andaba deambulando porque quería publicar una de sus poemarios, de una recopilación de poemarios que él deseaba publicar, y cuando va a la editorial a publicarlo, ¿no? Le dicen que le iba a costar 3.000 monedas de oro. Entonces él no tenía esa cantidad de dinero. Y muy triste, muy apenado, regresa a su casa y va pronunciando que eran 3.000 soles, ¿no? 3.000 soles no, 3.000 intis de oro, 3.000 monedas, y va pronunciando 3.000, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. O sea, como que la lengua así te traiciona por el cansancio, que en vez de 3 ya empiezas a cambiar la vocal, ¿no? Entonces empezó a decir 3, 3, 3, 3, 3, 3, hasta que en una de esas pronuncias 3, 13, y se inventa ese término de trilce. Es por eso que, ojo, muchos dirán que, te pasó eso porque te sugestionaste, ¿no? Porque como sabías lo que le pasó a Vallejo, tú decidiste esa vez hacer lo mismo y te salió de así la palabra musgo. Dato revelador. Esta historia yo lo sé años después de que yo ya había decidido adoptar Musdo como seudónimo. Desde esa vez que estaba en mi siesta y que mi mente, por impotencia, ¿no?, del recuerdo, iba recordando que no escribí musgos porque se rompió la punta de mi lápiz. Años después, o sea, habrá sido 2 o 3 años, donde yo una vez leo en Wikipedia, recuerdo, Wikipedia, en Google, la historia de Trilce, cómo nació el nombre. Y yo me quedo muy atónito y asombrado, que prácticamente la misma, como una analogía, la misma dinámica que a él le pasó, que mentalmente está pronunciando una palabra, crea otro término, que a mí me haya pasado algo similar. Yo me quedé muy asombrado, que si bien es cierto no son palabras, no existen en el diccionario, musdo no existe en el diccionario, trilce no existe en el diccionario, pero son esas coincidencias que te vuela la cabeza. Y más cuando sabes que a mí me ocurrió eso sin yo saber la historia de Vallejo, sin yo saber ese episodio de cómo nace Trilce, Trilce, ese título para esa obra tan magistral de César Vallejo. Mi apodo, mi seudónimo que yo lo tengo, que es Musto, que está en todas mis redes sociales, nace así. Y años después, como digo, veo que ha sido también influencia de Vallejo, pero una influencia que yo no sabía, una influencia que se dio. Pero la influencia que yo sí sabía es la de Bailey. Por eso el título es Influencia Bailey de este video, porque gracias a él yo decido ser escritor. Yo nunca decidí ser escritor por Vargas Llosa, si bien me animaron o fueron parte de llenar el costal, pero el que hizo que la gota que derramó el vaso, que yo me impuse ya seriamente a escribir de verdad, a dejarlo todo, mi carrera, mi trabajo,
es Jaime Bailey y yo le estoy eternamente agradecido. Y actualmente también sigue influenciando en mí, ahora con estos videos que él está haciendo y que yo emulo. Y espero que algún día llegar a conocerlo. Y también espero que para con ustedes yo siga subiendo estos videos. Quizá no todos los días, pero sí muy seguido. Que no se vuelva algo esporádico. Que se vuelva, si yo no llego a publicar nada por el momento o por años, que yo esté contando historias mediante esta plataforma. Seguimos. Y disculpen por el hipo. Musto.